Estamos retomando esta edición después de conocer a nuestros anunciantes, aquellos que permiten que estemos con ustedes todos los días martes. Un tema sin duda profundo, un tema que a veces, tal vez por esta costumbre casi tabú de hablar de sexo, no se toca con la asiduidad que deberíamos en la familia, en los grupos de amigos. Tal vez los jóvenes intentan intercambiar información, pero casi me parece, y esto vamos a tratar de ver acá con los especialistas, en la familia, dependiendo un poquitito obviamente del grupo etario, es un tema casi tabú todavía, como el sexo en sí mismo. Hablamos del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, para lo cual hemos invitado aquí a la doctora Zulma Nocenti, a quien agradecemos que haya venido. Ella es especialista universitaria en infectología y además también está en el Hospital Samic atendiendo a pacientes con esta enfermedad. Y el doctor Julio Galarza, que ya lo conocíamos de otros programas, que también está participando del programa provincial de prevención y de lucha contra los estupefacientes y de prevención de esta enfermedad que, como decíamos por allí, se habla, el Estado trata de hacer promoción y la pregunta que nos hacemos nosotros desde los medios de comunicación es si se está logrando el efecto deseado, es decir, que seamos cuidadosos a la hora de protegernos contra este tipo de infecciones. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué es HIV? ¿Es lo mismo que SIDA? Bueno, HIV es el nombre del virus, quiere decir virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Y SIDA es el final de esta infección, que es la enfermedad, ¿no? No es lo mismo. ¿Cómo se transmite? En gran porcentaje por vía sexual, ¿no es cierto? No protegida, el gran porcentaje. ¿Y en el resto? Puede ser también, ¿no es cierto?, a través de transfusiones, en los adictos endovenosos que comparten jeringas, a través de una madre infectada a su niño, cuando uno usa agujas no estériles y que pueden haber usado otro cuando hacen tatuajes, es otra forma de adquirir la enfermedad. Pero el mayor porcentaje es, ¿no es cierto?, a través del contacto sexual no protegido, ¿no? La ciudad de El Dorado tiene pacientes con SIDA. Sí, tenemos pacientes. Asistidos por el Estado con medicamentos, como alguna vez se anunció. Así ¿Eso es efectivo? Es efectivo, es así. Y me permite, ¿es gratuito? Es gratuito, es gratuito. ¿Y llega a toda la comunidad? ¿Llega a toda la comunidad infectada, digamos? ¿Es obligatorio que se atiendan los pacientes? Sí, es obligatorio. A ver, te explico. Por ejemplo, tenemos pacientes en que en el momento que tengan SIDA, ahí se los va a tratar. Porque muchas veces es un paciente infectado, ¿no es cierto?, que tiene una serología, un HIV positivo, y muchas veces a esos pacientes todavía no se los trata, ¿no es cierto?, porque las drogas no son inocuas. Entonces, uno ¿qué controla? La cantidad de virus que tiene en sangre y la defensa que tiene su organismo. Es decir, que uno puede ser positivo y no tener síntomas a la vista. Claro, claro, sí. ¿Y ustedes cuando llegan al Hospital Samic, llegan ya con la enfermedad avanzada o en algunos casos preventivamente se hacen el test y descubren que no, están... lamentablemente los pacientes que han llegado al hospital y que llega a mi servicio, que yo soy médica de planta de servicio de clínica médica, llega con la enfermedad, ¿no es cierto? O con alguna neumopatía a repetición o con gérmenes no comunes, ¿no es cierto? Porque es frecuente que este grado de inmunidad tan deficiente le permite adquirir enfermedades no comunes en el resto de las personas. Entonces, o son neumonía, muchas veces un paciente joven como un ACV, con un síndrome focal neurológico, en coma, bueno, y después nos enteramos que era un HIV positivo. O sea, llegan incluso al coma. Exactamente, ¿no es cierto? En este caso, el paciente que comento tenía una toxoplasmosis cerebral. Entonces, tenía un foco, ¿no es cierto? No movilizaba la mitad del cuerpo y bueno, y era eso, no era un derrame, ¿sí? Ahí derivamos en mencionar, ¿no es cierto?, que el SIDA en todo caso no es una enfermedad en sí mismo, sino que es un síntoma de otras enfermedades. Claro, ¿no es cierto? Es o sea, la disminución de la defensa que hace aflorar distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, diarreas crónicas, ¿sí? Otra forma. Además de las neumonías, les cuento lo que más o menos llega al hospital, ¿no? Lo que es frecuente. O meningitis, que cuando uno quiere buscar el germen, no es el germen neumococo que solemos tener el resto, ¿no? El resto de los pacientes, no. Es otro germen atípico, no común. ¿Y pacientes de qué edades, doctora? Y la edad es, ¿no es cierto?, la edad fértil, ¿no? Digamos, 20 años, 25 hasta 45.
es el mayor grupo etario. Ahora, si Pero hablamos hemos de- tenido Ajá, pacientes de 65 años. claro. Ahora, si usted me dice una persona de 25 años y uno, ¿no es cierto?, por los datos que maneja, supone que la enfermedad se va a manifestar dentro de los 10 años, estamos hablando de adolescentes, se contagiaron en la adolescencia. Exactamente, en la adolescencia. Creo que hay que hacer mucha hincapié en la prevención, ¿no? La prevención. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cantidad de pacientes tiene la ciudad del Dorado? Nosotros hablamos en realidad está entre el 10 y el 14% del total provincial. Eso, el total provincial está entre 1.100, 1.200. 1.200. Sí, digamos 120. Lo que pasa es que no todos están diagnosticados. O sea, eso uno hace una apreciación. Hoy podríamos ¿cierto? decir que son 120 los que De están to- ¿Infectados? siendo tratados. No, los que están tratados, que llegan al SAMIG, estarán unos entre 20 y 30, ¿no es cierto? Cada día son más, porque con la determinación que se hace en la mujer embarazada, sistemático, digamos, se invita en realidad, pues no se puede obligar a hacer, pero todas las pacientes acceden, se van acumulando casos nuevos, ¿no es cierto? Eso hace que, pero nuestra ciudad tiene muchos casos, cada día más, digamos, está en ese porcentaje. Ahora, ¿es normal, digamos, para una ciudad de estas características? Por ahí el tema de estar en una frontera como la nuestra incide para que esto Y aumente. ¿Sí, cuál es la realidad? nosotros la provincia en realidad está más o menos en la media nacional. En la media O nacional. sea, es más o menos el número, ¿no es cierto? Son eso. Lo que pasa es que por ahí los registros tienen sesgo por una cuestión de que al hospital público va cierto perfil de paciente, ¿no es cierto? No quiere decir que no vayan pacientes que tengan seguro social, ¿no es cierto? De todas maneras, muchos de los seguros sociales no están dentro del programa, ¿no es cierto? Entonces esos de alguna forma se pierde, pero de todas maneras es bastante fidedigno los datos. Ajá. ¿Y la seguridad social cubre? A estos Cubre, o pacientes sea, lo que pasa con es que su tratamiento? hay una ley nacional que obliga el diagnóstico es gratuito, el HIV, yo siempre lo explico, el sistema público debe ser gratuito y lo explico siempre también de que el hospital tiene la potestad de pedir colaboración, ¿no es cierto? Porque sí, si puede ser funciona, autogestión. porque eso hay que aclararlo a la población, pero si el paciente no tiene para abonar, no debe volver a su casa sin su HIV si quiere hacerlo. Obviamente para eso previo tiene que haber consultado a un médico que le haga el pedido para relatar su problema, ¿no es cierto? Eso es en diagnóstico. Después seguimiento también, lo que decía la doctora, que es son 2 test, ¿no es cierto?, que se hacen, también son gratuitos, no se hacen en la Ciudad del Dorado. En general el hospital le abona el pasaje o en algunos casos pone a disposición el sistema de traslado. El tratamiento es gratuito, una vez que ingresa al sistema, digamos, provincial, y eso está al nivel nacional, ¿cierto? Vienen las drogas específicas para esos pacientes, ya vienen separadas, ¿no es cierto? Y eso viene solamente con las iniciales del nombre del paciente. Solo también hay que decir que tanto el diagnóstico y todo el resto va solamente con las siglas del nombre y el apellido, ¿no es cierto? Y fecha de nacimiento. Hay una Le pregunto preservación algo. de la identidad. Una en este caso. preservación por el tema de la discriminación, que todavía hoy día, ¿no es cierto?, es muy grande. O sea, si uno va viendo efectos, ¿no es cierto?, en algunos pacientes y sabe que hay discriminación, por más que por ahí uno se junta y dice, no vamos a discriminar, pero si uno dijera, fulanito tiene un HIV, seguramente relatan que no van a tomar mate, no le van a pasar la mano, no le van a besar, no van a abrazar, que en realidad todas esas actividades no son normales, que se puede hacer con cualquier paciente y no tiene Que ningún tenga otra riesgo patología, ¿no es cierto? ningún riesgo de contagio.